¿Sabías que hay varias formas de obtener tu naturalización mexicana? Y eso depende de si tienes hijos mexicanos, de tu país de origen o incluso del tiempo de residencia que llevas tú en el estado mexicano. Hoy te voy a platicar qué tipos de naturalizaciones existen y cómo es que tú puedes naturalizarte en este 2025. Soy la licenciada Ana Moya, abogada especialista en inmigración y socia de Migrants. Y quédate porque hoy te queda claro cómo te puedes naturalizar en México en 2025. Acompáñame. ¿Qué es la naturalización mexicana? La naturalización mexicana es un proceso legal en el cual el Estado mexicano le otorga a un extranjero la ciudadanía mexicana, es decir, adquiere todos los derechos y obligaciones de cualquier ciudadano mexicano. Y yo, pues, ¿qué adquiero con esta ciudadanía mexicana? Adquieres todos tus derechos y obligaciones, como al ser votado y votar en México, el derecho a la salud, el derecho a la propiedad, entre muchos otros más derechos y obligaciones. Muchas personas me preguntan que si yo al obtener la ciudadanía mexicana pierdo mi nacionalidad de origen. Pues déjame decirte que no. El Estado mexicano sí permite que tú tengas 2 nacionalidades, hasta 3, hasta 4. Todo va a depender del marco legal y sobre todo que tú te acates a la ley mexicana y a las leyes de tu país de origen o de los países en donde tú obtengas esta nacionalidad. Ahora vamos a platicar sobre qué tipos de naturalizaciones existen y cómo puedes adquirirlas. Primero vamos a hablar de la naturalización por tener hijos mexicanos. Si tú eres un extranjero que tiene hijo o hija mexicana, evidentemente ya hizo primero su proceso de residencia permanente. Para que tú te puedas naturalizar en México con hijo o hija mexicana, el primer paso es obtener una residencia permanente. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano te solicita primero a ti ser un residente permanente dentro de México y haber llevado mínimo 2 años de residencia en México sin haber salido más de 180 días para que tú te puedas naturalizar como mexicano. ¿Qué requisitos nos van a solicitar? Principalmente para este proceso nos van a solicitar las actas de nacimiento de tus hijos mexicanos. Necesitamos acreditarle a la Secretaría de Relaciones Exteriores que tú sí tienes un vínculo con hijos mexicanos y por lo tanto puedes adquirir esta nacionalidad mexicana. Recuerda, primero necesitas tener tu residencia permanente y haber estado como residente permanente al menos mínimo 2 años para que puedas adquirir y empezar este proceso de naturalización sin haber salido más de 180 días. Otros requisitos son requisitos básicos, como presentar tu tarjeta de residencia permanente, tener todos tus datos actualizados ante el Instituto Nacional de Migración, tu CURP y más requisitos que vamos a ir viendo a lo largo de este video. Ahora hablamos acerca del matrimonio por estar casado o casada con esposo mexicana. Si tú tienes a tu cónyuge mexicano y ya llevas también tu proceso de residencia en México, es posible que tú te puedas naturalizar. Va un poco de la mano que la naturalización por tener hijos mexicanos. Es decir, primero necesitas obtener una tarjeta de residencia temporal en el cual mínimo hayas llevado como residencia temporal 2 años. Posterior a esta residencia temporal, tú primero tienes que cambiarte a residente permanente para posteriormente comenzar tu proceso de naturalización. Recuerda que para el proceso de una residencia por matrimonio con mexicano, primero el Instituto Nacional de Migración te va a otorgar a ti una tarjeta de residencia temporal por 2 años. Una vez que hayas acreditado estos 2 años, el Instituto Nacional de Migración te hará un procedimiento de cambio de condición a residente permanente. A partir de que tú te vuelves residente permanente, ya puedes comenzar con tu proceso de naturalización ante el Estado mexicano para que te vuelvas ciudadano mexicano. Recuerda que por unidad familiar, de primera mano, no te van a otorgar la nacionalidad. Necesitas tener una residencia mínima de 2 años para que tú puedas comenzar tu proceso de naturalización. ¿Y qué requisitos son los que yo tengo que presentar ante Secretaría de Relaciones Exteriores para la naturalización por matrimonio? Pues primero que todo, tu acta de matrimonio, es decir, acreditar que sí estás casado con una persona de nacionalidad mexicana y posteriormente una carta de compromiso en donde los dos firmen y bajo protesta decir verdad que ustedes están casados y pues están empezando este proceso de naturalización. En muchos casos, Relaciones Exteriores les pide a las 2 personas acudir a su proceso de naturalización, es decir, al esposo y a la esposa, es decir, al extranjero junto con su esposo de nacionalidad mexicana. ¿Por qué? Porque Relaciones Exteriores, si se va a hacer
cerciorar de que sí existe como tal este vínculo matrimonial y por lo tanto el extranjero acredita este proceso de naturalización. Esos requisitos son los principales si tú te quieres naturalizar por medio de matrimonio. Pero también recuerda que aunque tú quieras hacer este proceso, no puedes salir más de 180 días en los últimos 2 años. Necesitas tener actualizados tus datos ante el Instituto Nacional de Migración y también necesitas presentar un examen. El examen solo va a ser para extranjeros que sean menores de 60 años. Es decir, todos los extranjeros mayores a 60 años ya no presentan este examen. Y si tú no eres un extranjero de habla hispana, es decir, hablas inglés, francés, chino, además tienes que presentar tu examen de lectura y comprensión. Es decir, necesitas acreditar mínimo un 80% que sabes hablar español y que entiendes muy bien el español, por lo que Relaciones Exteriores te va a hacer una entrevista y te va a hacer este examen para saber si tú sabes hablar español muy bien y lo entiendes muy bien. Ahora te voy a hablar de la naturalización por ser de un país latinoamericano o de Iberoamérica. Para todos aquellos países latinos que ya se encuentran en México y tienen una tarjeta de residencia temporal o permanente y que mínimo hayan tenido esta residencia por mínimo de 2 años, ya se pueden naturalizar. Ya sea que tú seas de Venezuela, de Cuba, de Brasil, de Chile, Argentina, incluso de España, puedes tú naturalizarte como mexicano al haber estado 2 años como residente en México, ya sea temporal o permanente. El caso aplica para todos, es decir, no puedes salir por más de 180 días y además necesitas tener todos tus documentos y datos actualizados ante el Instituto Nacional de Migración. A ustedes también les van a hacer examen, entonces, si bien no va a haber un examen de comprensión lectora porque son de habla hispana, excepto para los de Brasil que llegan a hablar portugués o algunos otros países en donde se habla francés, por ejemplo, también son de Latinoamérica, a aquellos países sí se les hace examen, pero prácticamente a la mayoría de los países de Latinoamérica y de Iberoamérica hablan español, por lo que el examen de comprensión lectora no se les va a hacer a aquellos, pero sí el examen de conocimiento, en donde tienen que acreditar un mínimo de 8 de calificación para que puedan pasar este examen. Una ventaja, claro, para todos los latinos es que no necesitan de una residencia de 5 años o una residencia forzosa permanente para que tú puedas naturalizarte. Con que hayas tenido tu residencia temporal o permanente por mínimo 2 años, es posible que tú ya te puedas hacer ciudadano mexicano. Y no importa si no tienes hijos mexicanos, no importa si no estás casado con algún mexicano, lo importante es que seas latinoamericano, que tengas una tarjeta de residencia mínimo de 2 años y que no hayas salido por más de 180 días en los últimos 2 años. ¿Y qué pasa con la naturalización para todos aquellos extranjeros que no son ni de Latinoamérica ni de Iberoamérica? Es decir, Estados Unidos, Canadá, son de Inglaterra, Francia, etcétera. Para todos estos extranjeros sí hay una restricción y está su proceso de naturalización por residencia, es decir, haber tenido un mínimo de 5 años de residencia en México. Evidentemente para esos 5 años tú ya te volviste permanente, entonces pasaste por todo el proceso de residencia de principio a fin. Empezaste siendo un residente temporal, te convertiste en residente permanente y posteriormente ya te puedes naturalizar. Entonces, por ejemplo, si tú eres un extranjero de Estados Unidos que no tiene ni esposa mexicana ni hijos mexicanos, que pues ha vivido en los últimos 5 años en México, ha tenido su residencia temporal, su residencia permanente, ya te puedes naturalizar. Recuerda que a ti sí te van a hacer examen de conocimiento y también de lectura y comprensión. Relaciones Exteriores quiere saber que tú sí sabes bien el español, entiendes bien el español y por lo tanto acreditas esta naturalización. Por lo que todos aquellos mis extranjeros que pues desafortunadamente no se pueden naturalizar a los 2 años como los latinoamericanos o como si tuvieras esposa o esposo mexicano o hijos mexicanos, sí se tienen que esperar a los 5 años de residencia temporal y permanente para que ustedes ya puedan realizar su proceso de naturalización. Ahora bien, para el tema de las salidas y entradas se aplica para todos. No haber salido en los últimos 2 años más de 180 días. Y claro, pues acreditar que tengo todos mis documentos actualizados ante el Instituto Nacional de Migración, que pues ya tengo
todos mis documentos para que yo pueda presentar mi naturalización. ¿Y qué requisito es el que me van a pedir principalmente? Pues la tarjeta de residencia y el historial de residencias que has tenido. Es decir, si tú eres un extranjero que está pensando en naturalizarse y muy posiblemente todavía no puedes, yo te recomiendo que guardes siempre una copia de todas tus residencias para que en el momento de naturalización a Relaciones Exteriores les presentes copia de todas las residencias que has tenido a lo largo de estos 5 años y pues obviamente la última que puedes tener es una residencia permanente, esa también se va a mostrar. Y finalmente te quiero platicar de la naturalización por obras destacadas, por haber hecho obras dentro del Estado mexicano muy significativas. Este tipo de naturalización no es común, es casi para extranjeros que desde un principio obtuvieron una residencia diplomática, un pasaporte diplomático y están realizando obras destacadas científicas dentro del Estado mexicano. Para este tipo de extranjeros el procedimiento es un poco distinto porque aquí se tienen que presentar qué tipo de obras y si esto amerita que tú te puedas naturalizar como ciudadano mexicano. Pero igualmente en la nacionalidad en la que tú te encuentras, ya sea que seas latinoamericano, lo puedes hacer en los 2 años o ya sea que tú seas de origen canadiense o chino, tendrás que hacerlo cuando te toque hacer tu naturalización, que es a los 5 años. Pero si tienes obras destacadas, es muy posible que se pueda hacer desde antes. Este tipo de naturalización es un poco rara porque no solemos ver tantas naturalizaciones de este tipo. En realidad, se puede decir que en un porcentaje es el 2% de las naturalizaciones que se suelen hacer día con día ante Relaciones Exteriores. Y bueno, te quiero dar los requisitos generales para que tú comiences a buscar tus documentos y empieces a preparar tu expediente. Principalmente necesitas saber que no puedes salir del país por más de 180 días en los últimos 2 años. Entonces te recomiendo que empieces a hacer la cuenta de cuántas veces has salido o entrado a México para que no se te pase. Debes de tener tus datos actualizados ante el Instituto Nacional de Migración. ¿Y a qué me refiero con datos actualizados? Las obligaciones que tienen los extranjeros residentes en el Instituto Nacional de Migración, es decir, domicilio, lugar de trabajo, estado civil, que no quepa duda que lo que estás viviendo ahora, es decir, si estás casado, estás soltero, estás divorciado, si ya te fuiste a otro estado a vivir, si ya te fuiste a otra empresa a trabajar, que todo eso esté muy bien actualizado ante el Instituto Nacional de Migración. Otro de los requisitos fundamentales es tu acta de nacimiento, que esté original, que esté apostillada o que esté legalizada. Tu pasaporte debe de estar vigente, tu tarjeta de residencia debe de estar vigente y debes siempre de presentar tu CURP actualizado. Y bueno, ya dependiendo del supuesto en el que tú quepas, son los requisitos extras que vamos a agregar para tu expediente de naturalización. Y no se me olvida para nada platicarles a todos mis refugiados acerca de su proceso de naturalización. ¿Por qué lo puse aparte? Porque el proceso de naturalización para un refugiado es completamente distinto al de cualquier extranjero que haya obtenido una residencia temporal o permanente por alguno de los otros supuestos. Para los refugiados que se encuentren ya con una residencia permanente en México, es posible que se puedan naturalizar cuando hayan pasado mínimo 2 años de haber sido residentes en México. Además, a ellos, por el tema del refugio, se les exceptúa de llevar un acta de nacimiento original, apostillado, legalizada. Se entiende que pues muchas veces como refugiado tú no puedes volver a pedir apoyo a tu país de origen, no puedes volver a tu país de origen. Entonces, muchos extranjeros no tienen la posibilidad de conseguir ya sea documentos actualizados o un acta de nacimiento original, apostillada, legalizada. Por lo tanto, ellos se exceptúa este requisito y también el pasaporte. Si eres un extranjero refugiado con un pasaporte vencido, primero se hace un proceso ante Relaciones Exteriores en donde te entregan a ti un documento de identidad vigente para que tú te puedas hacer ciudadano mexicano, es decir, para que puedas hacer tu proceso de naturalización. Evidentemente, un refugiado no va a presentar examen ni de conocimientos, pero sí de lectura y comprensión en caso de que seas un refugiado que no habla español. Y también se necesita el reconocimiento de esta naturalización ante la Comar, es decir, necesitamos pedirle permiso a la Comar para que nos permita naturalizarnos. Y bueno, finalmente ya te diste cuenta de que la nacionalidad mexicana se puede adquirir por muchísimas modalidades. Lo importante es que tú conozcas en cuál modalidad aplicas tú, qué requisitos
requisitos son los que necesitas de base para poder empezar este proceso y sobre todo que tengas toda la información para saber si sí o no aún te puedes naturalizar. Recuerda que para nosotros es súper importante guiarte en todo el proceso y que Migrants está con ustedes en cada paso para que tu naturalización mexicana se logre con mucho éxito y acompañarte hasta que te entreguen tu carta de naturalización. Por lo que si tú tienes alguna duda o comentario o si te quedaron dudas sobre en qué casos aplico yo y si ya puedo aplicar, contáctanos vía WhatsApp, por correo electrónico, por llamada telefónica. Estamos en todas las líneas y también estamos en migrantsmx.com para que revises nuestra página, veas a nuestro equipo, veas cómo puedes contactarnos si es que no tienes nuestro número. Ahí puedes agendar una llamada, una cita en nuestras oficinas y también te recuerdo que tenemos nuestro blog en donde te damos toda la información necesaria para la naturalización y no solo para eso, para muchísimos otros trámites más en los que tú tengas dudas y te quieras informar acerca de esos procesos migratorios dentro de México. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, @migrantsmx, y no te olvides en darle clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún otro video y estés súper informado acerca de todos estos temas de derecho migratorio. También si te quedaron algunas dudas y no logras contactarnos, escríbenos en la cajita de comentarios y nosotros nos ponemos en contacto contigo para poder apoyarte y asesorarte de modo gratuito. Soy la licenciada Ana Moya y para mí es un gusto volver a estar con ustedes en otro video más. Recuerda que para Migrants y para mí lo más importante es que ustedes tengan un camino seguro. Y nos vemos en el próximo video.